Ok, shalom. Shalom. Bendiciones. Para Shakitize, cuando salgas. Devarim 21, verso 10, capítulo 25, verso 19. Vamos a mirar qué se aprende esta porción. Hay un tema muy interesante en el Zohar con respecto a esta porción. Y esta porción, en su forma literal, es una de las porciones que muestran a un Dios cruel, a un Dios sanguinario, de todo. Cuando salga, dice el Eterno a Israel, cuando salgas a la guerra y el Eterno te entregue a tu enemigo. O sea, cada vez que salga a la guerra, automáticamente ya los enemigos están en las manos de Israel. Entonces esta porción trata de diferentes tipos de leyes. Como por ejemplo aquella mujer que se toma en la guerra. Era costumbre que cuando habían guerras, adelante iban mujeres como para entretener a los hombres enemigos, por así decirlo. Y entonces, si alguno de Israel tomaba una mujer de esas para sí, tiene que llevar a la casa, raparle la cabeza, cortarle las uñas, dejarla un mes de duelo para ver si después del mes seguía persistiendo en la misma idea de estar con ella. El Ari nos enseña que esa porción de la mujer esclava es asunto del alma. La mujer esclava es el alma, que cuando entra está esclava, porque es esclava de los sentidos, esclava del deseo. Esta porción habla que cuando un hombre tenga dos mujeres, el problema no es que tenga dos mujeres, el problema según esta porción es que si el primer hijo que tiene es de la mujer que no ama tanto como la primera, no importa eso, debe darle la primogenitura al hijo de aquella mujer que no es tan amada. De primer punto, el problema no es las dos mujeres. Segundo punto, si tiene dos mujeres, debe ser que las ama igual, ¿no? Pero no, entonces ama más a una que la otra. Y entonces debe darle la primogenitura al hijo de la que no ama. También son metáforas. Si miramos la historia de Jacob, tenía dos mujeres. A la una la amaba y a la otra no tanto. Es lo mismo. Sabemos que Lea fue la primera esposa, es el Parsuf Ima, y Rachel, su segunda esposa, es el Parsuf Nukba. También habla que cuando una persona se ha colgado en un madero porque cometió algún crimen, su cuerpo no debe ser colgado toda la noche, porque porque eso impurifica a Israel. Eso es lo que ocurrió con la metáfora de Yeshua, que fue colgado y que lo bajaron antes del anochecer, porque es una abominación que dure toda la noche. Es una abominación que lo cuelguen y que lo crucifiquen y que eso no es la abominación. La abominación es que lo dejen colgado. Ay, por Dios. La Biblia sigue un cuento. Y que la gente la interpreta literal, peor. No. Esta es una de las porciones que si no fuese por la Kabbalah, estaríamos en quién sabe qué peor de lo que se puede estar en estos tiempos. Aquí como que es más o menos bondadoso Dios, es que dice que debemos ser cuidadosos con las pertenencias de los demás, que si a alguien se le pierde un buey, pues debo llevárselo, procurar el bienestar de las cosas materiales del otro. Allí como que más o menos es un Dios misericordioso. También habla acerca que cuando se tomen los huevos de un ave,
la madre se debe alejar para tomar los huevos. También son metáforas. Yo hablo en sentido figurado cuando hablo todas esas cosas, que un Dios cruel, para que pronto la gente no me vaya a malinterpretar. Porque que si lo tomamos en forma literal, es un Dios cruel, pareciese que fuese un malvado que apoya a Israel y que mate a todo el mundo. Y bendito el Eterno que tenemos el secreto y podemos comprender que eso solamente son ropajes de asuntos espirituales. Habla también leyes de la conducta sexual con respecto a la virginidad de una mujer, que si un hombre se acostaba con ella y hallaba que no era virgen, entonces había una serie de acontecimientos al respecto. Si era mentira todo lo que él decía, debía pagar 100 ciclos de plata, creo que eran por la calumnia. La mujer virgen es Israel, también es otra metáfora. Sí, porque si la niña es virgen y el man dice que no era virgen, después ¿cómo le van a comprobar a ella que sí era virgen, ya él habiendo estado? Una locura. Y ella ¿cómo va? Es que yo era virgen y dijo que no. ¿Cómo lo compruebo ahorita? Cuando un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, ambos deben morir, porque así se extirpa el mal de Israel. Si se casa con una casada y se casa con otra mujer que no sea su esposa, que no esté casada, no está cometiendo ningún problema. Ahora vaya usted a la historia judía para ver cuántos murieron. Ni uno. Ay, no, por Dios. Esta porción también se habla de aquellas personas que son excluidas de la congregación de Hashem, del pueblo de Israel. Aquellos que tengan los testículos magullados, amputados, y tampoco los bastardos pueden pertenecer a la congregación de Hashem. En un tiempo salió una pastora, ¿no? La de Mira, que no podía servir una persona que le faltara una mano, que fuera fuerza. Porque era abominación. Era abominación. No podía subirse a... Tremendo. Y lo más tremendo es que se apoyaba diciendo que eso lo dice la Biblia, a mí no me culpen. Claro, y es que todas sus cosas las tienen como soporte el texto literal. Por eso, el que hace cualquier cosa de esta, mire, aquí dice en la Biblia. Yo me acosté con una mujer que no era mi esposa y no estaba casada. Entonces, no tengo ningún problema ante el Creador porque aquí dice que si es casada, entonces tengo un problema. Y así para cualquier otro tipo de cosa. También habla de las leyes sanitarias, las leyes humanitarias. Cuando un esclavo huye delante de su amo, no se puede devolvérselo al amo, sino que hay que esconderlo para que el amo no lo encuentre. No pueden haber mujeres rameras ni sodomitas entre los hijos de Israel. No se debe exigir intereses por préstamos a un hermano. Y no se debe demorar en pagar un voto a que se haya hecho a Dios porque muy seguramente lo manda a quebrar. Ay, ve, fulanito se demoró, Moshe, en pagar el voto. Mándale lo de las motos. Ay, Padre eterno. Cuando se entre en el viñedo del prójimo, se podrá comer hasta saciarse, pero no se puede llevar nada del viñedo. Coma hasta que quede tublu, como se dice por acá, pero no se lleve nada para la casa. Qué historias, por Dios. También aquí aparece lo concerniente a la carta de divorcio. Con este tema también que hicieron como Korshara y Yeshua, sus discípulos le preguntaban acerca del divorcio. También son asuntos espirituales. Y termina con la orden de exterminio. Peor dolor. Esta historia termina el Creador diciéndole a Israel: maten a todos los amalecitas.
Mejor dicho, cruel esta historia, esta porción de la Biblia. Imagínate, él nos manda, él discrimina a los discapacitados y más adelante dice que no hay que discriminar a nadie. Ok, entonces, como ya hemos aprendido, todas estas cosas son ropajes simplemente, son historias que encierran un misterio espiritual y todo lo que podamos encontrar en las historias, todos son asuntos de espirituales. Todo está ligado al árbol de la vida, no se sale nada del árbol de la vida. Ahora, lo que no sé es por qué tomaron estas historias como tan crueles para argumentar algo espiritual. Porque se hubiera podido utilizar otro tipo de parábolas y otro tipo de enseñanza, pero bueno, así fue escrito. Por eso dice Baal HaSulam que si la Torá fueran los escritos literales, hoy en día podríamos seguir haciendo Torá mucho mejor que las que ya están escritas. Porque si conocemos el fondo, tranquilamente podríamos cambiarlo literal, ¿o no? Ahora, el Zohar, esta porción tiene unos temas bien interesantes y tomé uno acerca del Mesías. Estamos en la era en que por aquí se dice y por allá se dice que pronto llegará, que ya lo vamos a ver, el cristiano lo está esperando en las nubes, en fin. El judío está esperando al Mesías por primera vez y el cristiano lo está esperando por segunda vez. Como decía en una ocasión, si el Mesías que apareciera en este tiempo sería judío, el cristiano no lo va a aceptar porque es judío. Y si habla hebreo, menos. Y si aparece un Mesías que no es judío, el judío tampoco lo va a aceptar, va a decir que ese es un falso, ese es el anticristo. Y el cristiano también, si aparece uno judío hablando hebreo, también va a decir que ese es el antimesías. El Zohar habla de dos Mesías, y eso es lo que tradicionalmente se conoce en este momento acerca del Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David, pero son metáforas porque en realidad Mesías es Mesías, no hay Mesías Ben Yosef y no hay Mesías Ben David en cuanto a un tiempo cronológico se refiere. Entonces el Zohar habla porque en el Nuevo Testamento se habla del primer Mesías y se habla también que se está esperando al segundo Mesías o Mesías Ben David. El primero que vino fue, literalmente hablando, fue el Mesías sufriente, que fue colgado, que fue muerto, es el Mesías Ben Yosef. Y se está esperando, o están esperando, al Mesías glorificado, el Mesías Rey, que sería el Mesías Ben David. Los discípulos de Yeshua le preguntan que cuándo será su venida. Si miramos ese pasaje, él le dice una serie de cosas, habrán guerra, rumores de guerra, hambre, en fin, pero le dice, no pasará esta generación, pero todo eso y no ese era el fin. Y luego le dice, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿De cuál generación está hablando él? De la generación de los discípulos, ¿cierto? Pasó un tiempo y miramos en Hechos de los Apóstoles el famoso Pentecostés, que era la fiesta de Shavuot, donde reciben la promesa, que era el Ruach descendiendo sobre ellos, puesto en el corazón de las personas. Entonces, si lo miramos literal, eso ya se cumplió. Son asuntos espirituales. Entonces, el Zohar habla de dos Mesías que descendieron junto con la Shekinah al abismo. El abismo se conoce Taketer Honma Binah.
de ahí para abajo se conoce como el abismo. Y dice que este Mesías descendió por su propia voluntad a fin de poder terminar con el exilio. Entonces ahorita vamos a mirar qué es el exilio. Entonces, dos Mesías que descendieron juntamente con la Shekinah. Efesios 4, del 8 al 9, dice lo siguiente. Por eso es que dice, después que subió a las alturas, llevó cautiva la cautividad. O sea, en otras palabras, llevó cautiva la muerte. Y dio dones a la humanidad. Ahora, esta frase, él subió, ¿qué puede significar sino que él primero bajó a las profundidades, esto es la tierra? El cristiano dice que él bajó a las profundidades del infierno. No, bajó a las profundidades de la tierra. Si estaba arriba, en Keter, porque el Mesías, Mashiach, es la luz de Yehidá, el alto Keter. Si estaba arriba, ¿cuál fue lo más bajo que descendió? Hacia. Vino a este mundo hacia. Entonces, por su propia cuenta, descendió a este mundo de hacia. ¿Para qué? Para llevar cautiva la muerte. El Zohar dice que él por su propia voluntad vino a este mundo para terminar con el exilio. Y él le dio dones a las personas. Todo eso son metáforas literales y todo eso ocurre en el interior. Ahorita vamos a tratar de explicarlo mucho mejor. Entonces, según esta porción, el exilio se conoce también como el abismo. Entonces, estar exiliado es descender de los mundos supraespirituales. Eso es el exilio. Y ese exilio es comparado con un pozo donde no hay agua, sino serpientes y escorpiones, donde está el ego en todo su esplendor. Ese es el exilio. Alejado de la beneficencia divina. El agua, un pozo sin agua. El agua representa lo espiritual. El agua está relacionada con la Torá. Pero cuando hablamos de Torá, estamos hablando de amor al prójimo, de amor a Dios y amor al prójimo. Eso representa el agua. Entonces, un pozo sin agua, un pozo sin yesod, un pozo que no tiene conectividad con los demás, un pozo basado solamente en el ego. ¿Ok? Dice el Zohar que el Mesías descendió hasta allí para vencer la muerte. Lo que dice Efesios, que vino hasta lo más bajo para llevar cautiva la cautividad, para llevar cautiva la muerte. Y dice que la muerte es la pobreza de conocimiento. ¿Qué es la muerte? La pobreza de conocimiento. Efesios dice que Yeshua el Mashiach vino para llevar cautiva la muerte, y por allá en Gálatas creo que nos dice, o creo que Efesios también nos lo dice, que repartió dones, y ahí en el cristiano dice que se pega para decir que a uno constituyó apóstoles, que a otros maestros, etcétera. Pero vamos a continuar. Entonces dice, apaga el micrófono por favor, Hamilton. ¿Sí? Apaga el micrófono. Entonces, dice el Zohar que el Mesías descendió hasta allí para vencer la muerte. Y Efesios también dice, y la muerte está relacionada con la falta de conocimiento, con la pobreza de conocimiento. Por eso Yeshua dice que el pobre es aquel que no se conoce a sí mismo. Ahora, Efesios dice que dio diferentes dones. Eso es lo que aparece en la famosa historia de Pentecostés, que los discípulos de Mesías hablaron en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, y que todo el mundo pudo comprender los misterios de Dios, decían ellos. Esta gente está hablando misterios. ¿Por qué? Porque tuvieron dones y revelaciones espirituales. ¿Por qué? Porque esa luz de Mesías alumbró en ellos. Y dice que todo eso lo dio para perfeccionamiento y para llevarlos a la medida del hombre perfecto. El hombre perfecto es Adam Kadmon, la luz de Yehidá. El primer rayo de luz que descendió de la Ein Sof se llama Adam Kadmon. Y dice que el Mesías llevó la cautividad
cautivó la muerte, dio dones a los hombres para volverlos a la estatura de Ankagmon, o sea, para volverlos a la luz de Yehidá, para volver a estar en unidad con el Padre. ¿Ok? O sea, el Zohar dice, un Mesías llamado hijo de José, humilde y cabalgando en un asno. Esa es la relación con respecto al Mesías hijo de José, Mashiach ben Yosef. Zacarías 9:9 habla de eso, que el siervo de Dios, el Mesías, sentado en un pollino, en un asno. Y otro Mesías llamado hijo de David, llamado el primogénito. Miramos que las dos están en la forma literal que encontramos los evangelios con respecto a Yeshua. El que cuando entró a Jerusalén se sentó en un asno, entonces Mashiach ben Yosef, pero también nos dice el evangelio que él es el primogénito del Hijo de Dios, ¿cierto? Él es el primogénito de toda la creación. Entonces miramos que él era el Mesías ben Yosef y también era el Mesías ben David, ¿cierto que sí? Porque es el primogénito y también es el que se sentó en el asno. ¿Sigamos bien? Ahora, al comienzo de esta porción, el Zohar dice que no es bueno que el rey se siente en un asno, que se siente en un burro. Dice Zacarías que este Mesías ben Yosef es humilde. La palabra humilde en hebreo es ani. Juegan por la letra Ain, Nun, Yod. Y son las iniciales de los 3 tratados del Talmud que se ocupa de las reglas estrictas de la halajá, que son Eruvin, Nidá y Yevamot. Y el Zohar nos enseña que eso es montarse en un asno, es decir, no conocer los misterios espirituales. Los discípulos de Yeshua, cuando recibieron el Ruach, conocieron los misterios espirituales y comenzaron a hablar, y todo el mundo podía comprender los misterios que ellos enseñaban. ¿Por qué? Porque recibieron Ruach. No andaban en tradiciones religiosas. Es decir, quien no acopla a su nefesh con su Ruach está en el exilio. Quien vive de acuerdo a las religiones es una persona que se encuentra promoviendo el exilio, porque eso es lo que hacen las religiones. La religión lo único que hace es promover el exilio. La religión promueve la dualidad, y donde hay dualidad hay idolatría, y por lo tanto no hay unidad con el Creador. El judaísmo, el cristianismo, cualquier religión, cualquier ismo es una religión que son creadas por este sistema que domina esta dimensión, con el propósito de entretener a las personas y podernos robar nuestra energía. Eso es lo que hace el sistema. El sistema se ha inventado cualquier número de religión. Ahora, no solamente el judaísmo, el cristianismo, porque pensamos que de pronto, cuando hablamos de religión, estamos hablando de asuntos relacionados con lo espiritual. Pero hay otro tipo de religiones, como son el fútbol. ¿Sabes? Que ahorita la humanidad anda detrás del fútbol, locos por el fútbol. Eso es una religión para entretener. Los deportes ahorita han tomado mucha fuerza, el baloncesto, todas esas cosas que mueven masas se llama religión. La política es otra forma de religión. ¿Para qué? Para entretener y poder robar nuestra energía vital. Entonces, ¿por qué se le dice al Mesías que está sentado en un asno? Porque la humanidad anda en asuntos religiosos, en reglas de hombre, mandamientos de hombre, en preceptos, en lineamientos doctrinales, como lo queramos decir, apartados de lo que es realmente la espiritualidad, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es matar o que el Mesías esté muerto. Porque el Zohar también llama al hijo de
al Mesías Ben Yosef también lo llama el muerto. El Mesías Ben Yosef se llama el humilde y también se llama el muerto. Pero dice que será restituido, que será levantado por Moisés, es decir, por la Torá. Y Torá es amar a Dios y amar al prójimo. Está muerto porque la gente anda tras la oscuridad, como dice Juan. La gente ama más las tinieblas que la luz. Y entonces cuando se ama más las tinieblas que la luz, eso es hacer del Mesías un muerto. Cuando las personas andan en cualquier otra cosa menos en su perfeccionamiento espiritual, están en la era del Mesías Ben Yosef. Una vez despierte su conciencia, comience a trabajar en el altruismo, se despierta la conciencia del Mesías Ben David y se considera un hijo de Dios, se considera el primogénito de la creación. ¿Por qué? Porque llega a la estatura de Adán Kadmon. Ahora, el Zohar nos enseña que por el conocimiento el Mesías resucitará y será llamado hijo de David. También le llamaban a Yeshua el hijo de David, el primogénito de toda la creación. Entonces, como la religión no puede explicar este asunto, lo más fácil fue enseñar que hay dos eras dos eras cronológicas con respecto al Mesías. Una era en que él sufre y otra era en que viene a reinar. Pero la realidad es que el Mesías es Mesías y somos cada uno de nosotros. Cuando andamos en pos del deseo egoísta, andamos en Mesías Ben Yosef. Cuando andamos en pos del altruismo, andamos en la era del Mesías Ben David, el primogénito de la creación. El Zohar nos enseñó que el exilio, entonces mientras estemos exiliados, el Mesías está muerto. Y ya sabemos que el exilio en el cual nos encontramos, según el Zohar, en esta porción es no tener conocimiento. Ahora, ¿el conocimiento qué es? ¿Cómo entendemos conocimiento? Conocimiento es la capacidad de conectar mundo espiritual, mundo físico. El conocimiento no es una mera información. Por eso Baal HaSulam dice que el conocimiento no es el fin en sí mismo. Eso en cada página del aula virtual está. El conocimiento no es el fin en sí mismo, sino el medio para llegar al fin verdadero. ¿Y cuál es ese fin verdadero? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, conocimiento es la unión de los opuestos. Conocimiento es la unión del polo positivo, polo negativo. Zeirampin, Nukba, Ruach, Nefesh. Eso se llama conocimiento. Ahora, la sabiduría esotérica nos enseña a nosotros que el Mesías lo tenemos muerto o lo tenemos crucificado en el hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado es el asiento de los deseos egoístas. El Mesías, según la tradición esotérica, está muerto o crucificado en el hígado de cada persona por los deseos egoístas. Ahora, el hígado tiene una particularidad que los científicos lo llaman el órgano del 5, porque tiene 5 lóbulos, tiene 5 grupos de conductos, tiene 5 vasos y 5 funciones básicas. El Ari nos enseña que Nukba fue creado con los 5 estados de Geburah, de juicio. Nukba, Malhu, este mundo es el mundo del juicio, el mundo del caos, porque fue creado con los 5 estados de Geburah. Y eso se llama estar exiliado, porque no hay conocimiento. Conocimiento tiene que ver con acoplamiento entre Nukba y Zeirampin. Esta palabra Kitetsei, Tesei, Tetsei o Tetsei, las dos letras finales, la Sade y la Aleph, tiene gematría 91, y la gematría 91 es el Yehud que se hace entre Yokei Bakei y Adonai, el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces allí se acaba el exilio, cuando conectamos el polo positivo al polo negativo. Se termina el exilio y por lo tanto el Mesías ya no estará muerto, sino que ahorita estará
vivo en la era del Mesías Ben David. Mientras andemos en asuntos religiosos, el cristiano predica que Cristo no está muerto, Cristo está vivo, está muertico, porque lo tienen asentado en el hígado con sus deseos egoístas. Como lo dije al principio, la era mesiánica no tiene que ver con una era cronológica en cuanto a la totalidad. Puede ser cronológico, pero en cuanto a la individualidad, cada quien llega a su vera Mesías Ben David cuando así lo disponga. Entonces, cuando hacemos esa conexión, el Mesías resucita en nuestro interior, porque es que somos nosotros que está adentro. Gálatas 1:1 dice lo siguiente: de Shaul un emisario, también de todos los hermanos que están conmigo. Recibí mi comisión, de Gálatas es tremendo, por medio de Yeshua Mashiach y de Dios el Padre, quien lo levantó de los muertos. ¿Quién levantó de los muertos a Yeshua? El Padre. ¿Qué es el Padre? Jotma, sabiduría. Y dice que Yeshua fue levantado por el Padre, y ahorita más adelante hay una frase clara que nos dice de dónde fue levantado. Y dice que Shaul fue un emisario enviado por Yeshua y por el Padre, que lo levantó de los muertos, y no de ser humanos o por medio de humanos. En muchas ocasiones, cuando alguien me llega a hacer una pregunta, algo, lo primero que me pregunta es que ¿dónde estudié Kabbalah? Y aquí está la respuesta de Rab Shaul. Entonces, el evangelio no es una religión, como tradicionalmente se ha pensado que es evangelio o cristianismo. Se habla de evangelio y no se sabe qué es evangelio. El evangelio se trata de levantar a Yeshua de entre los muertos, de resucitarlo del hígado, porque lo tenemos crucificado en el hígado. Entonces, el evangelio se trata de levantar a Yeshua, es decir, de adentro de nosotros, con sabiduría, Jonmá, sabiduría, Binah, y se une por medio de Da'at, que es conocimiento, y levantamos a Yeshua de entre los muertos. Eso no es de hablar por hablar que Yeshua está vivo y mi deseo egoísta está al 100%, está muerto. Entonces el Zohar ya nos enseñó que estar muerto es andar en el sistema de este mundo. Todo lo que las conciencias estén encerradas en la conducta de este mundo, una conciencia muerta. Gálatas del 10 al 17, el capítulo 1. Ahora bien, parece esto como si estuviéramos tratando de tener aprobación humana. Yo quiero la aprobación de Hashem, ¿o estoy tratando de complacer a la gente? Si estuviera haciendo eso todavía no fuera un siervo del Mashiach. Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Las buenas nuevas, el Evangelio, Masoret, como yo las proclamo, como Rab Shaul las proclama y como el Centro de Kabbalah Esplendor la proclama, no son producto humano, porque ni me fueron enseñadas ni las recibí de ningún hombre. Está Rab Shaul claro. ¿Usted en qué escuela de Kabbalah estudió? Le preguntan a Rab Shaul. Ningún hombre me puede enseñar lo que está dentro de mí. Ningún hombre me puede enseñar los misterios que están dentro de mí. Las personas que andan averiguando en qué centro estudié, personas que quieren seguir sumidas en la religión. El que anda buscando luz no anda preguntando en qué academia estudió y en qué centro estudió y cuál fue su maestro. Simplemente escuchó el mensaje y dijo, ahí está la luz, lo sigo. Y por allá de pronto se dará cuenta que él estudió con fulanito en algún otro lado. Pero como siempre lo digo, el maestro físico lo que hace es despertar ese maestro interno que tenemos todos nosotros. Entonces dice Rab Shaul
que no fueron enseñadas por ningún hombre ni las recibió de ningún hombre. Dice, vinieron por medio de revelación directa de Yeshua HaMashiach. La famosa historia que se le apareció, que lo dejó ciego, etc. Y aquí dice Rab Shaul, porque ustedes han oído de mi vida anterior en el judaísmo tradicional, cómo hice lo mejor que pude para perseguir a la comunidad, dice aquí, la comunidad mesiánica de Hashem y destruirla, y como era más celoso por las tradiciones heredadas de nuestros padres que la mayoría de los judíos de mi edad. Entonces ascendí con mayor rapidez que ellos en el judaísmo tradicional. Estamos hablando, ahorita dijimos que Yeshua está muerto, humilde, anda en un asno, que se refiere a los tratados legalistas de la Torá, la religión. Dice Rab Shaul que él andaba en esos tratados, pero que una vez Yeshua le fue manifiesto, dejó toda esa religiosidad y empezó a enseñar el verdadero evangelio. ¿Pero quién le enseñó el verdadero evangelio? Nadie. Yeshua HaMashiach se lo reveló. Y Yeshua HaMashiach, ahorita vamos a mirar dónde está. Dice el 15, pero cuando Hashem, quien me apartó desde antes de yo nacer y me llamó por su gracia, escuche esto, eligió revelarme a su Hijo en mí. ¿En dónde me lo reveló? En mí. Pero Hashem me reveló que su Hijo soy yo, que su Hijo está en mi interior y que debe crecer. Salimos de la religión, resucitamos al Mesías y andamos y el Mesías, Ben David, hijo de David. Dice, para que yo anunciara a los gentiles, no consulté con nadie y tampoco subí a Jerusalén porque era un poco de religiosos. En cambio, inmediatamente fui a Arabia y después regresé a Damasco. Fue a Arabia, a Damasco, a todos sitios para aprender la verdadera espiritualidad. No fue a juntarse con todo poco de religiosos, de tratados y el Talmud y el no sé qué y el no sé cuándo y el pastor y el apóstol y el profeta. Religión. Verdadero evangelio es el que está en nuestro interior, como lo dijo Rab Shaul. Y que el Padre lo levantó entre los muertos y me lo reveló. ¿Y dónde me lo reveló? En mí, en mi interior. ¿Ok? Ahora, este Mesías Ben David tiene como finalidad, pues como su nombre lo dice, restaurar el famoso tabernáculo de David que está caído, que está roto, o tenemos que restaurarlo, en otras palabras, para que el Mesías Ben David pueda surgir. ¿Qué es el tabernáculo caído o qué es el tabernáculo de David que está roto? Los maestros enseñan que todo eso es una metáfora para hablar de los órganos internos del hombre. El tabernáculo caído son los órganos internos del hombre, que una vez estos órganos están iluminados con la luz de los mundos espirituales, con la luz de una conciencia superior, resplandecerán y harán el verdadero asiento de Hashem. Ya no el asiento, ya no Cristo estará más crucificado en nuestro hígado, sino que nuestros órganos llenos de la luz de los mundos espirituales van a ser el verdadero asiento de Hashem, y es allí cuando el famoso tabernáculo de David es restaurado. Y cuando esos órganos son restaurados completamente con esas luces superiores, le dan al individuo la capacidad de tener poderes sobrenaturales, dones, talentos, lo que se habla de los dones del espíritu, la profecía, la sanidad, en fin, todo eso. Pero esos dones están en el ser y no tiene que andar haciendo presunción, alardeando de dones y campañas. Venga, yo tengo el don de sanidad. No. Inmediatamente aquella persona con una enfermedad se acerca al hombre de luz, esa persona va a comenzar a recibir sanidad.
Entonces es la famosa historia del Mesías ben Yosef, Mesías ben David. Son metáforas para hablar de el estado de cada individuo. Mientras las personas anden en sus deseos egoístas, está en la era del Mesías ben Yosef, muerto, humilde, sentado en un asno. Cuando la persona sale de la religión, como dice aquí el Zohar, y anda en el verdadero camino de la espiritualidad, porque dice que Moisés es quien lo va a resucitar, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, esos órganos internos van a comenzar a ser iluminados por esa luz de Yehidá, y el Mashiach ben David comienza a florecer, el primogénito, Ankadmon, llegamos a la estatura del varón perfecto. Esa es la idea del Mesías. Si aparece o no aparece físicamente un ser que tenga toda la chispa del Mesías de la humanidad, eso no nos debe interesar. La tarea es despertar ese Mesías que está entre nosotros, el Mashiach ben David. Ya los maestros iluminados, reconocidos de renombre en Israel ya fallaron porque dijeron que era el año pasado, luego que no, que marzo del 2017, luego que no. Y nada. Y así van por décadas. Y así va. Llega el 2018 que no, que en marzo del 2018 llega el 2019 y la gente, y bueno, entonces ¿qué pasa con eso? La Biblia es una farsa. Me dijeron que venía el Mesías, que iba a acabar con todos mis enemigos, me iba a librar de la muerte y iba a comer espléndidamente como un rey. Y el Eterno le dice, sí, no haga un trabajo por usted mismo para que vea. Cuando salga a la guerra, la gente lo entregará. Cuando salga a la guerra, quiere decir, comience a hacerlo y Hashem le va a dar la victoria, va a resplandecer esa luz del Mashiach dentro de nosotros. Y no es cantarle canciones al Mesías que venga, que ya se fue, que está vivo, y unos enredos tan absurdos. Quien anda en religión está en la era del Mesías ben Yosef, muerto, humilde, anda en un asno. Y dice el Zohar que no es propio de un rey andar en un asno. Cuando vencemos nuestro ego, cuando conectamos hacia a Yetzirah, Malchut, a Zeranpin, Nefesh, a Ruach, despertamos a la era del Mesías ben David. Eso es la porción de hoy. Todo lleva lo mismo. Entonces miramos detrás de esa historia macabra se encuentra algo bien bonito. ¿Ah? ¿Ok? Ok. Shalom.